Perfecto. Lamentablemente yo en Webinar Jam es para mí muy difícil ver las preguntas que hacen. Entonces, lo que voy a hacer es que tan pronto terminemos con la charla, inmediatamente abriré para que cada uno de ustedes pueda hacerme los comentarios del caso. Entonces, pues espero que todos estén, según lo que acabo de ver, todos están viendo y oyendo perfecto. Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero, para los que no me conocen, soy el fundador de We Are Content. He trabajado durante los últimos 21 años en la región andina, Centroamérica del Caribe, trabajando en el mundo digital. He trabajado como jurado en los principales eventos de marketing digital en la región. He sido profesor, columnista, conferencista. Fundé en Colombia el IAB. We Are Content es la octava compañía con la cual, digamos, me lanzo al ruedo. Y esto, digamos que de una u otra forma les da un parámetro de un poco quién es la persona que les va a hablar. Yo quiero empezar tocando temas desde la verdadera importancia del SEO. Mucha gente no tiene claro qué es lo que hay por detrás, pero lo que pues quiero decirles con esto es que el SEO, digamos que tiene 5 variables que en mi opinión son claves. La primera es que no hay la menor duda que la calidad del tráfico y de los leads que se reciben no es comparable con la publicidad pagada. El costo del tráfico de los leads puede llegar a ser 99% más barato que con publicidad pagada. El SEO trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al mes sin necesidad de estar invirtiendo en publicidad. Es clarísimo, como lo menciono, que cuando uno hace y busca el retorno sobre la inversión del SEO versus el SEM, tampoco es comparable. El SEO es 1000 veces más eficiente. Y por último, no hay la menor duda que una marca que se logra posicionar orgánicamente genera confianza en las audiencias. No hay nada que hacer. Esas, en mi opinión, son 5 variables que son fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre SEO y SEM? Es clarísimo, lo que ustedes ven en la parte roja versus lo que ven en la parte morada. La parte roja, básicamente ustedes se pueden dar cuenta que la tasa de clic promedio es del 2.8%, versus la tasa de clic sobre lo que es orgánico y sobre lo que es SEO es del 62%. Lo que es un poco injusto es que el 90% del dinero se invierte en la parte roja, mientras que solo el 10% del dinero se invierte en la parte morada que ustedes están viendo. Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta, digamos, de lo que realmente implica para una marca cuando trabaja eficientemente. Acá ustedes se pueden dar cuenta cuáles son las tasas de clic dependiendo de la posición donde se ubica la marca. En este cuadro ustedes se pueden dar cuenta que en todo lo que es morado, la tasa de clic es del 62%. Pero hay una cosa, y es que la tasa de clic en la primera posición, para que ustedes sepan, está entre el 30 y el 35%, es la tasa de clic en la primera posición. En desktops y en móviles es cercana al 25%. La segunda posición, indiscutiblemente, la tasa de clic baja del 10 al 15%, la tercera del 5 al 10, la cuarta también del 5 al 10 y así sucesivamente, pero inclusive en la segunda página las tasas de clic promedio están en cerca del 3.99%. Eso cuando ustedes lo comparan contra el SEM, pues la tasa de clic sobre publicidad es del 2.8%. Claramente en la parte publicitaria siempre hay que pagar, en la parte orgánica obviamente hay que producir el contenido y hay que tener todas las herramientas que vamos a mencionar en este webinar. ¿Cuáles son las desventajas? Y yo digo desventajas porque normalmente hay una frase que me encanta y es que el marketing en países desarrollados es igual a relaciones a largo plazo. El marketing en países en vías de desarrollo es igual a ventas ya. Entonces, acá hay que tener claro que cuando uno quiere trabajar en SEO, los objetivos no se logran en corto plazo. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Segundo, se requiere de una optimización permanente, tanto de la parte técnica como de los contenidos. Cuando uno logra llegar a la primera posición, uno no puede suponer que se va a quedar en la primera posición siempre, sino que puede ocurrir que esa posición empiece a cambiar, igual en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Eso implica que hay que
optimizar el contenido en forma permanente. La competencia es todos los días entran nuevos competidores, eso mismo pasa en SEM, pero en el SEO definitivamente pues uno tiene que estar súper alerta. Y lo cuarto es que esto requiere una inversión permanente, pero con un retorno mayor que los demás canales, y eso sí no es la menor, pero la menor duda. Hay dos tipos de SEO. Hay el SEO off-page, que es el SEO que se hace fuera de la página, y el SEO on-page, que es el que se hace en la página. Esta gráfica me la encontré hace unos días que me encantó, y es cuáles son los elementos del SEO on-page y cuáles son los elementos del SEO off-page. Como ustedes se pueden dar cuenta, en lo que tiene que ver on-page, se refiere indiscutiblemente, lo primero que aparece es contenido. Lo segundo es básicamente la parte de una u otra forma técnica, que es todo lo que se refiere al HTML, al sistema, a los CSS, que son temas técnicos que hay por detrás. Y lo que tiene que ver con off-page, en mi opinión, básicamente lo que uno puede de una u otra forma ejecutar está relacionado con lo que vamos a hablar al final, que se llaman los backlinks, que son básicamente, como ahorita lo van a entender, que son votos que uno logra conseguir desde otras páginas hacia mis páginas. Lo otro, lo que tiene que ver con social, con confianza, con la parte personal y demás, son variables que de una u otra forma están muy relacionadas con la parte técnica y digamos con lo que tiene que ver con amplificación del contenido. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos a grandes rasgos que hay que tener en cuenta y que afectan el posicionamiento de un sitio? Lo primero, los factores del dominio. Lo segundo, experiencia de usuario o UX. Lo tercero, factores del sitio. Lo cuarto, factores de la página. Y lo quinto, lo que acabo de mencionar, que son los backlinks. En ese orden de ideas, fíjense esta encuesta que hizo hace unos meses, hizo Moz. MOZ es una de las plataformas de SEO más importantes que hay en el mercado. Como ustedes se pueden dar cuenta, ellos evaluaron varias variables que le hicieron a 72 personas especializados en SEO en el mundo. Y acá ustedes pueden darse cuenta que variables como la popularidad de los links, el domain rating o domain authority, métricas en social, el tema del tráfico y la tasa de clic, el quinto, el tema del registro y el hosting, el SEO, variables on page, y digamos que eso está relacionado con los keywords que vamos a ver ahorita, y lo que se refiere a los anchor text o backlinks que mencionamos. Entonces acá digamos que ustedes se pueden dar cuenta que hay 7 variables que para las personas digamos que son fundamentales y que yo lo resumí en esta presentación en 5 variables que de una u otra forma agrupan cada uno de estos temas. Entonces empecemos. ¿Cuáles son entonces esos 50 puntos? El primero, digamos que está relacionado con los puntos que están directamente y que afectan el posicionamiento orgánico y que se relacionan con temas del dominio. El primero, la antigüedad del dominio. No hay nada que hacer. Entre más antiguo sea un dominio, más probabilidades hay de aparecer posicionado o indiscutiblemente indexado y por ende posicionado. Esto lo saqué, digamos, de Google, donde dice claramente que los dominios que han sido pagados por varios años son dominios que indiscutiblemente le generan más tranquilidad y más confianza a Google. Ojo, yo quiero hacer énfasis en esto. Estos son 50 factores que nosotros tenemos detectados y no necesariamente el que ustedes trabajen con 30 de ellos y se olviden de los 20, de los otros 20 les va a garantizar posicionamiento. Hay que pensar de forma integral. Segundo, si yo me quiero posicionar, vamos a suponer sobre la palabra audífonos, el keyword debería estar en el dominio. Entonces es muy importante que el keyword aparezca en el dominio, en alguna parte del dominio. Tercero, lo que se llama la extensión del top level domain. Si yo quiero posicionarme para el mundo entero, pues tener un dominio.com indiscutiblemente me ayuda. Pero si yo quiero posicionarme para un país en particular, llámese para España, para México, para Colombia, el tener el top level domain asociado con el país en el cual yo quiero posicionarme es un factor que es determinante. Cuarto, el domain rating o el domain authority. Mucha gente no tiene verdaderamente claro que el domain rating o domain authority, digamos que al final de cuentas es prácticamente lo mismo. La diferencia que hay entre el domain rating y el domain authority es que la variable el software que mide el domain rating lo mide básicamente una plataforma como Ahrefs
el Domain Authority lo mide una plataforma como Moz. Esto no es algo que es público y que Google, ustedes pueden entrar a alguna parte y Google les va a decir la autoridad de dominio o el domain rating de su sitio es este. No, hay softwares que les dan domain rating, hay softwares que le dan domain authority, hay softwares que le dan la autoridad, digamos, de la página, pero digamos que los principales y que ustedes, con los cuales ustedes pueden tratar de encontrar la información son Ahrefs para el domain rating y Moz para el domain authority. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere al nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Eso va en una escala de 0 a 100. Entre más alta sea la autoridad de dominio, quiere decir que más confianza sienten los buscadores en su sitio. ¿Qué punto es importante? Si ustedes tienen un domain rating o un domain authority de 10, en muchos casos, esto tampoco se los garantiza, la probabilidad de que ustedes aparezcan posicionándose en los primeros resultados de búsqueda cuando todos los que aparecen alrededor de la palabra audífono son sitios que tienen domain rating de 50 para arriba y su sitio tiene un domain rating de 10, las probabilidades de que Google confíe en su sitio para ponerlo en las primeras posiciones es prácticamente nula. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el domain rating es otra variable que es muy importante y por eso le dedico tiempo a mencionar. Después de que tocamos esos 4 puntos que son los que están relacionados con el dominio, ahora voy a tocar puntos que están relacionados con la experiencia del usuario. En la experiencia del usuario, empecemos por la tasa de clics de las impresiones orgánicas. ¿A qué me refiero con eso? En el momento en que yo entro a buscar información de audífonos y los usuarios revisamos las 5 o las 10 primeras posiciones en los resultados de búsqueda, Google evalúa cuál de los textos que aparecen es el texto que normalmente genera mayor tracción. Entonces, cuando yo hablo de los CTRs en las impresiones orgánicas, me refiero a la tasa de clic que reciben los que están en las 10 primeras o las 20 primeras posiciones en los resultados orgánicos. Esa es una variable importante. Después de que yo logro que la persona haga clic y entre al sitio, vienen lo que se llaman las tasas de rebote. SEMrush, que es otra plataforma muy buena en temas de SEO, hizo este estudio y encuentra que las tasas de rebote son otra variable importante. ¿Qué se refiere a las tasas de rebote? Las personas entran normalmente a una página, duran menos de 30 segundos y se van. Si yo definí la tasa de rebote de esa forma. Entonces es muy importante que cuando una persona hace clic en la parte orgánica, termine entrando a consumir el contenido y esa persona termine consumiendo el contenido y adicional a consumir el contenido que tenga tiempo de permanencia. ¿Eso qué lo garantiza? La calidad del contenido. Eso no lo garantiza nada diferente. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Adicional a eso, hay estas otras 4 variables relacionadas con experiencia de usuario y es el tráfico directo. ¿A qué se refiere? Si ya la marca está posicionada en la mente de los consumidores y el usuario entra a Google y busca la marca, ese es un factor de posicionamiento. ¿Por qué? Porque le da confianza a Google que es una marca reconocida. Octavo, el tráfico recurrente. Si las personas vienen con cierta frecuencia al sitio, eso le garantiza a Google que la calidad del contenido que yo tengo es calidad interesante. ¿Eso cómo lo pueden lograr ustedes? Ejemplo, con plataformas de automatización, con plataformas de envíos de mails, donde cada vez que ustedes publican contenido nuevo le están mandando mails a esas personas y Google mismo detecta que es tráfico recurrente que se interesa en el contenido que hay dentro de la página. Noveno, el tiempo de permanencia. Si la gente entra a la página, se demora menos de 10 segundos y se va, eso le indica a Google que la calidad del contenido no es la mejor y esa variable afecta indiscutiblemente el posicionamiento de marca. Décimo, la presencia en redes sociales. Ojo, esto no se trata de tener followers y fans por todas partes como muchas marcas siguen pensando que debería ser una estrategia digital. Esto se refiere a que la gente comparta el contenido. Si la gente comparte el contenido, claramente eso le indica a Google y le da confianza y tranquilidad que es buen contenido. Entonces, si la gente comparte el contenido, esa es una variable que hay que tener en cuenta. Yo les recomiendo, por ejemplo, en este caso, es muy útil estar en Pinterest. Entonces, traten de estar en Pinterest porque esa presencia en Pinterest, Google me he dado cuenta que lo valora tremendamente. Entonces, hasta aquí ustedes tienen
vamos en 10 de los 50 factores que hay que tener en cuenta. Ya vimos los primeros factores que están relacionados con dominio, ya vimos algunos factores que están relacionados con experiencia de usuario. Ahora vamos a factores relacionados con el sitio. Cuando hablamos de esto, yo tengo acá dos cosas que son importantes. La primera es que el contenido que ustedes publiquen en la página le muestra a Google que es contenido único y que es contenido que le aporta valor a los usuarios. Es decir, es contenido que el usuario entra, se queda consumiéndolo, lo comparte en redes sociales y eso implícitamente le empieza a dar a Google un indicador de que el contenido realmente es único y que aporta valor. El punto 12, hay que tener una página de contacto. Google valora que ustedes tengan una página de contacto porque eso básicamente le genera confianza que si alguien tiene alguna necesidad o algo en particular va a tener a quién recurrir. 13. Arquitectura del sitio. Señores, esto es muy importante. La forma como ustedes construyan su sitio tiene que ser una forma que le indique a Google y le muestre cómo está su sitio organizado. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto lo saqué de la página de Moz, donde me encontré lo que llaman ellos las mejores prácticas para la arquitectura. Entonces, ustedes tienen que tener primero el home y tienen que tener algo que se llaman categorías. Las categorías es como ustedes se pueden dar cuenta en este caso. Si ustedes miran, este es un sitio, digamos, que tiene temas relacionados de diferentes países. Entonces, ustedes tienen el home y tienen categorías, que en este caso las categorías serían las ciudades. Y después de las categorías ya tienen las secciones en particular. Entonces es muy importante que ustedes tengan y le puedan ustedes explicar a Google cómo está estructurado el sitio para que para Google sea fácil entender no solo cómo lo estructuró, sino qué secciones son importantes. Y aquí menciono algo que más adelante lo voy a tocar, que es lo que se llama el enlazado interno. El enlazado interno es que si ustedes se fijan, del home tengo enlaces a las categorías y indiscutiblemente yo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Chicago, yo tengo también varios links hacia la sección, en este caso hacia la categoría de Chicago. Entonces, en la medida en que ustedes creen y le expliquen a Google no solo cómo es la arquitectura de su sitio, sino que el sitio es muy simple entender y que hay secciones que para ustedes son mucho más importantes unas que otras, pues Google le va a poner atención y va a poder visitar su sitio y poder entenderlo de una forma mucho más simple. Punto 14. Señores, es muy importante la actualización del sitio. Si yo lo único que hago es que creo un sitio y lo dejo solo volando y no actualizo el sitio en forma permanente, Google no va a sentir confianza en mi sitio. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que los sitios hay que actualizarlos en forma permanente. Punto 15. El robots.txt. Para que ustedes sepan, ese archivo es clave y ese archivo hay que colocarlo después del dominio. Si el dominio se llama audífonos.com, el robots.txt debe estar después de audífonos.com/robots.txt. ¿Qué es lo que hace el robot de Google? Siempre lo que hace primero es visitar la sección o revisitar el archivo robots.txt de todos los sitios web en el universo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo le puedo decir al robot de Google qué es lo que a mí me interesa que él revise y qué no me interesa que él revise. Si yo tengo una sección que es privada, yo en el robots.txt le debo decir qué es lo que no quiero que él entre. Y Google normalmente le hace caso a uno y él puede ser que no entre a visitar esa sección si yo le estoy pidiendo que no lo haga. Después de que tengo el robots, en el robots le tengo que montar también un archivo que se llama el mapa del sitio. Entonces, el robot de Google viene a la sección de robots, revisa la sección de robots y ahí revisa dónde está lo que se llama el mapa del sitio. Para que ustedes entiendan, el mapa del sitio es qué es lo que tiene todo mi sitio. Entonces, es muy importante que ustedes siempre tengan el mapa del sitio perfectamente estructurado. Hay softwares, como en el caso nosotros utilizamos con mucha frecuencia Yoast, Yoast, que Yoast les ayuda, les construye el robot
y cada vez que ustedes actualizan y meten una nueva página, Yoast actualiza lo que se llama el mapa del sitio. El punto 17. ¿Dónde están ubicados los servidores? ¿Por qué es tan importante y por qué es un factor que afecta, digamos, las variables del sitio? Porque si mi sitio está ubicado en México y mis servidores están en España, Google va a decir por qué los servidores están en España si este es un sitio que debería estar en México. Y no solo eso, sino que adicional a eso, la velocidad de descarga del sitio se ve afectado por la ubicación geográfica de los servidores. Recuerden una cosa que lo voy a mencionar ahorita. El sitio tiene que descargar en menos de 3 segundos, normalmente. Si los servidores están ubicados en España y mi audiencia está en México, normalmente los usuarios tienen que ir hasta España para que el sitio descargue. Entonces puede verse afectado por la localización de los servidores. Otro punto importante, tener el certificado SSL. El certificado SSL se refiere al certificado de seguridad. Es fundamental que hoy su sitio tenga el HTTPS. Y está claro, como ustedes lo pueden ver en este texto, que Google dice claramente que si el sitio no tiene un certificado HTTPS, no va a generarle tranquilidad. Y es importante que ustedes se la generen a Google para que Google pueda confiar en su sitio. Otro punto, el punto 19, lo que se llama las migas de pan o breadcrumbs. ¿A qué se refiere con eso? Cuando una persona entra al sitio, Google debe poder entender en qué sección dentro del sitio ustedes están ubicados. Fíjense que en este caso, las métricas del SEO, fíjense que acá yo le estoy diciendo a Google que estoy en wearecontent.com/blog/SEO las métricas del SEO, evalúa tu estrategia de posicionamiento orgánico. Entonces, utilizar migas de pan es muy útil siempre, porque de esa forma los usuarios van a saber en dónde están ubicados dentro del sitio. Y Google valora que ustedes le ayuden a Google a entender en qué sección está cada usuario dentro del sitio. Punto 20, importantísimo, la optimización para móviles. Recuerden lo mismo, velocidad de descarga inferior a 3 segundos. Google hoy valora tremendamente que ustedes tengan videos en YouTube. Entonces hay que tener en cuenta eso. Punto 22, el importantísimo, aprender a manejar Google Analytics, que eso lo sabe la mayoría de la gente, pero sobre todo, aprender a manejar el Google Search Console. Ojo, en el Google Search Console es donde yo puedo ver realmente cómo es el posicionamiento orgánico de mi sitio. Y en el Google Search Console es donde yo le indico a Google dónde tengo yo mi mapa del sitio. Entonces, el robot de Google, si bien viene a visitar con mucha frecuencia mi sitio, el robot de Google ya sabe, porque yo se lo defino en el Google Search Console, yo le defino exactamente en dónde está ubicado. Vamos ahora a lo tercero, que es los factores relacionados con la página. Para que ustedes tengan en cuenta que hay muchas teorías, pero ojo, porque yo sí les puedo decir que estos puntos que voy a tocar acá, nosotros ya lo tenemos perfectamente detectado, que si uno trabaja de forma adecuada cada uno de estos factores de la página, esto tiene un efecto positivo en el posicionamiento orgánico. Lo primero, el keyword en el título de la página. Recuerden que mencionamos factores del dominio, después factores, digamos, de posicionamiento dependiendo, digamos, de la experiencia de usuario. Ya tocamos factores del sitio y ahora vamos a tocar factores de la página, es decir, cada página en particular. El punto 23, que es muy importante, es si yo quiero posicionarme sobre la palabra audífonos, el keyword debería estar en el título de la página. Si bien les mencioné que debería estar en el URL porque es parte del dominio, también es importante que esté el keyword en el título. Y básicamente, ¿por qué? Porque hay una correlación entre las tasas de clic que tiene uno cuando el keyword está en el título y por ende, digamos que en temas del posicionamiento orgánico. En el título SEO debe empezar con el keyword, lo que acabo de mencionar. Una cosa es que el título de la página esté con el keyword, pero el título SEO, que es lo que aparece en los resultados de búsqueda,
debe tener también el keyword. La metadescripción, que es lo que aparece en los resultados de búsqueda, la descripción de en qué consiste el texto, debe tener también el keyword. El título H1 debe tener el keyword, es decir, dentro del artículo yo debo tener títulos H1, debo tener títulos tipo H2 y debo tener títulos tipo H3, que son los tipos de títulos que aparecen en Word cuando ustedes entran arriba, encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3. Lo mismo pasa en las páginas. Idealmente deben haber títulos H1, H2, H3 que tengan la palabra audífonos, si es sobre lo cual a mí me interesa. El punto 27, la importancia de la densidad de la palabra clave. Es decir, si yo creo un texto que habla de audífonos, la palabra clave se tiene que repetir entre el 1.5 y 2% de las veces dentro del texto. Es decir, si yo tengo un texto de 1000 palabras, la palabra audífonos debe repetirse entre 15 y 20 veces dentro del texto, que estamos hablando entre el 1.5 y 2% porcentualmente con respecto a la longitud del texto. Punto 28. Miren, hay una correlación entre la posición en los resultados de búsqueda y la longitud de los textos. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto fue un estudio que hizo una compañía que se llama Backlink.io. Básicamente lo que hizo un análisis donde se dio cuenta que en las 3 primeras posiciones, para uno lograr estar en las 3 primeras posiciones, la longitud de los textos tiene que estar cerca a 2000 palabras. ¿Por qué? Porque entre un texto sea más rico, mejor, toque más temas relacionados con algún tema en particular, más probabilidades hay de aparecer en las primeras posiciones. Entonces, hay una correlación entre la longitud de los textos y la posición en los resultados de búsqueda. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, estoy tocando 8 puntos que también son importantes. Tener una tabla de contenidos dentro de cada una de las páginas. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, su sitio desarrollado en WordPress, hay plugins que les desarrollan y les montan automáticamente la tabla de contenidos. Entonces, ¿qué hace este plugin? Revisa todos los títulos H1, H2, H3. Eso básicamente también ver de qué es el contenido que hay dentro de cada una de las páginas. Como les mencioné, velocidad de descarga de cada página y ahora los que ya han oído lo que se llaman los Core Web Vitals. A partir del 1 de mayo, Google va a tener en cuenta 3 variables que los invito, si quieren, en el blog de We Are Content, tenemos un artículo que explica qué son los Core Web Vitals, donde ustedes tienen que tener mucho cuidado con el desarrollo de su página. Y con el desarrollo, ¿por qué? Porque Google va a medir, ejemplo, cuánto tiempo se demora en descargar la imagen más grande de la página. Va a estar pendiente de cuánto se demora la persona en poder interactuar con la página. Entonces hay una serie de variables que son los Core Web Vitals que al final Google va a tener en cuenta como un factor determinante en el posicionamiento. Y como les dije hace un rato, la velocidad de descarga, recuerden, no debe sobrepasar de 3 segundos. La 31, la página debe tener una versión AMP. AMP quiere decir Accelerated Mobile Pages. Es decir, la página tiene que tener una versión para móviles y que descargue realmente rápido. Ojo con la duplicidad del contenido. Puede presentarse el caso, ejemplo en plataformas de e-commerce, donde ustedes tienen una página que habla de camisas, pero es muy importante, o tienen 50 referencias de camisa, es muy importante que ustedes tengan algo que se llama el rel canonical. El rel canonical es donde ustedes le dicen a Google, si llega a presentarse duplicidad de contenido, que no se preocupe, que el contenido sí es de ustedes y que ustedes consideran que la página más importante o la página realmente que es la página principal donde Google debe ir cuando hay duplicidad de contenido es X, Y o Z. Entonces es muy importante que aprendan a utilizar lo que se llama el rel canonical. El 34, en cada página es fundamental que ustedes optimicen las imágenes. Acuérdense que gran parte del problema de velocidad de descarga está relacionado con el peso de las imágenes.
Hay plugins en WordPress, y también lo hacen, que les optimiza las imágenes y se las deja súper livianas para que la página pueda descargar de una forma más simple. La frecuencia de optimización del contenido. Hay muchas teorías alrededor de esto, pero digamos que hay una constante, y es que uno debería estar publicando más de 10 notas de contenido al mes. Esto lo dice una página que se llama Search Engine Land, lo dice otra página que es Moz, que fue la que les mencioné, y lo decimos nosotros de acuerdo a la experiencia que tenemos en publicación de contenido. El punto 36, debe estar, si yo quiero posicionarme sobre el keyword audífonos, el keyword de audífonos debería aparecer en el primer párrafo del texto. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos en 36 factores, de los cuales hay varios que están relacionados con factores en la página. Lo que les mencioné hace un rato, la importancia de tener el keyword, si fuera audífonos, en títulos tipo H2 y H3. El punto 38. Google valora tremendamente que le ayudemos a encontrar buen contenido. Y esto es, en cada artículo que yo publique, yo debería colocar links a otras páginas, y páginas que de verdad uno le pueda decir a Google, estas páginas son buenas y son páginas en las cuales ustedes pueden confiar. 39. Ojo con copiar contenido. El contenido es original. Si su contenido es bueno y es original, eso suma tremendamente. Google siempre está buscando nuevo contenido, y no solo nuevo, que sea muy, pero muy bueno. Como les mencioné, las páginas deben estar optimizadas para móviles. No necesariamente ustedes o todas las marcas pueden tener una versión AMP, pero si no tiene una versión AMP, debería estar la página optimizada para los teléfonos móviles. Miren lo que está apareciendo en este momento. Hay una mayor probabilidad de aparecer en las primeras posiciones si ustedes tienen contenido multimedia. Fíjense que al menos debería tener una imagen, al menos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen al menos una imagen, tienen mayor probabilidad de aparecer en los resultados de búsqueda en las primeras 10 posiciones. Otros puntos. Este es importantísimo, los links internos entre las páginas. Yo se los mencioné cuando les hablé de la arquitectura del sitio. En el sitio que les mostré, donde está el home, donde estaban diferentes ciudades. Entonces, si ustedes quieren dentro de su sitio destacar páginas que sean importantes, ustedes deben tener una estrategia clara de links internos. Es decir, de la página de la ciudad de Chicago, cómo lo linkeo con los hoteles de Chicago. De los hoteles de Chicago, cómo lo linkeo hacia las categorías hoteles de Chicago. Tiene que haber una muy buena estrategia de links internos, y esto es determinante cuando ustedes quieran decirle a Google cuáles son las páginas más importantes, porque para Google la página más importante que ustedes pueden tener es aquella que reciba la mayor cantidad de links internos. Entonces, si ustedes quieren destacar el home, pues maravilloso, pero normalmente en el home uno no destaca los productos o servicios que tiene. Entonces es muy importante que ustedes tengan una muy buena estrategia de links internos para poder potencializar. Ojo con los links rotos. Hay plataformas y softwares y sitios que les hacen el análisis gratis para que ustedes no tengan links rotos. ¿Por qué? Porque un link roto es básicamente un riesgo para Google de recomendar el sitio de ustedes. Si hay un link roto y Google y digamos que un usuario hace clic y les aparece lo que se llama una página 404, básicamente Google pierde la confianza en su sitio. Entonces es muy importante que ustedes con mucha frecuencia se mantengan revisando los links rotos. Punto. La longitud de los URLs. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay una correlación entre la longitud del URL y la posición en los resultados de búsqueda. Al lado izquierdo, en la variable Y, ustedes ven el número de caracteres, y en el eje X están viendo la posición en Google. Entre menos caracteres tenga el URL, más posibilidades tienen de aparecer. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero vender audífonos, pues
yo no debería tener un URL donde se llame audífonos.com, los 10 mejores audífonos que hay en el mercado en los diferentes países, porque el URL es extremadamente grande, largo. Entonces, entre más corto sea el URL, hay una correlación directa en el posicionamiento orgánico de esa pieza de contenido. Estos 4, la categoría de la página. Como les dije, esto está relacionado con arquitectura. Entonces es muy importante que ustedes definan muy bien las categorías, porque las categorías le dan a Google una indicación clara de cuáles son, por ende, las categorías que ustedes tienen y cómo es digamos que cómo es la arquitectura del sitio. Lo que les mencioné, la importancia del keyword en el URL, lo que les mencioné en la página, en el sitemap. Acuérdense, lo anterior que les mencioné es sobre el dominio. Acá le estoy mencionando sobre la página. Es decir, cuando yo creo una página, es claro y es importantísimo que sea audífonos.com/audífonos inalámbricos/ el tipo de audífono. Pero el tipo de audífono, si yo quiero posicionarme sobre audífonos Apple, en el URL debería estar audífonos Apple, que eso es diferente de lo que hablamos antes, que era del dominio. Ahora, una vez yo creo esa página nueva que se llama los audífonos Apple, esa página debería quedar automáticamente cargada en el mapa del sitio. Y como se los mencioné, el contenido tiene que ser impecable, tiene que ser buen contenido para que la gente lo comparta en las redes sociales y por ende que Google empiece a confiar en que es un contenido que él puede recomendar. Entonces, hasta acá ya vamos en los 4. Ya nos quedan 7 minuticos y ahí abrimos la sesión de preguntas. Después tocamos algo que es muy importante y que esta es tal vez la única que voy a ampliar porque mucha gente no entiende qué son los backlinks. Y los backlinks, como digo acá, podríamos decir que son votos que conseguimos en otros sitios hacia nuestro contenido. Los backlinks son votos que se consiguen desde el sitio A hacia el sitio B. Es decir, es completamente diferente de lo que mencionamos de los links internos. Los links internos son solo links que hay en el sitio A. En este caso son links que se consiguen desde el sitio A hacia el sitio B. En este caso el sitio de ustedes puede ser el A o puede ser el B, si van a tener links externos o si ustedes van a recibir links internos. ¿Por qué son tan importantes? Porque los links, los backlinks, ayudan a mejorar la credibilidad de los sitios web. Es decir, la autoridad de dominio, que fue lo que yo les mencioné empezando, se construye a partir de backlinks. Es decir, entre más links externos yo reciba y de mejores sitios, más confianza van a sentir los buscadores en mi sitio. Y como digo acá, los backlinks ayudan a los motores de búsqueda a encontrar sitios web útiles para los usuarios. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los backlinks son determinantes dentro de una estrategia digital. ¿Cómo se consiguen? Básicamente hay 4. Ganándolos por la calidad del contenido, es decir, la gente les pone a ustedes links porque se dan cuenta que el contenido es muy bueno. Creándolos, que los pueden crear en directorios, en blogs, en foros, es decir, ustedes se pueden meter a Quora.com y ponen links hacia su sitio, lo cual es válido y muchas veces es muy útil. Pagándolos, nosotros estamos yo creo que a unas 3 semanas de lanzar We Are Content Backlinks, porque definitivamente gran parte del problema que teníamos era que creábamos el contenido y nadie les creaba a los clientes una estrategia de backlinks y los clientes no sabían cómo hacerlo, entonces vamos a tener esto como servicio próximamente, o construyéndolos y es tocando las puertas de los sitios y ir y decirles, oiga, a mí me gustaría escribir en su sitio, yo le creo un artículo, se lo pongo en su sitio y usted a cambio me deja poner un link desde su sitio hacia el mío, eso es lo que se llama guest bloggings. Otro que mucha gente utiliza es que está pendiente y dándose cuenta que hay sitios que tienen links rotos, entonces le mandan un mail a las personas diciéndole, oye, encontré que en tu sitio tienes un link roto, yo me encantaría que ya que lo encontramos, que lo pongas hacia mi sitio, obviamente eso es más trabajo, y lo último es mejorando el contenido. Si ustedes mejoran su contenido, es la forma más eficiente para ustedes empezar a ganar links externos o lo que llamamos backlinks. ¿Dónde pueden ver ustedes los backlinks? Y esto es muy importante. Si ustedes entran al Google Search Console, ustedes van a encontrar en la parte inferior algo que se llaman links y aquí van a encontrar lo que se llaman external links. Entonces ustedes van a encontrar básicamente a qué páginas
le están haciendo links fuentes externas. Y en la parte inferior ustedes van a poder encontrar desde qué sitios es que se hacen esos links. Entonces es bien interesante porque ustedes por ahí, hay otros softwares, por ejemplo como Ahrefs o con el mismo SEMrush o con el mismo Moz, que hacen ese trabajo por nosotros y nos sacan todo el listado de todos los backlinks que en forma permanente se están consiguiendo. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con los backlinks. ¿Por qué? Porque hay backlinks que se consideran tóxicos y hay backlinks que no son tóxicos. Y hay plataformas como por ejemplo SEMrush que automáticamente nos dicen cuáles son los backlinks tóxicos, de dónde vienen los backlinks tóxicos. Y eso, como les voy a mencionar ahorita y les voy a mostrar, es muy importante que cuando ustedes encuentren que alguien tóxico les está poniendo un link hacia su sitio, pues que ustedes puedan decirle a Google, por favor, no lo tenga en cuenta, que ya les voy a mostrar eso cómo se hace. Importantísimo, tener backlinks de dominios antiguos. Los dominios antiguos, acuérdense que son dominios que Google valora tremendamente. Entonces, si yo puedo tener backlinks de dominios antiguos, pues básicamente eso me ayuda. Y aún mejor, si esos backlinks vienen desde dominios que tienen una alta autoridad de dominio. Voy a poner un ejemplo. La revista Forbes tiene una autoridad de dominio 93. Si yo consigo un backlink desde una revista como Forbes hacia mi sitio, básicamente Forbes le está diciendo a Google, usted puede confiar en ese sitio. Entonces, ojalá que ustedes tengan y puedan conseguir backlinks de medios que tengan una alta reputación o una alta confianza frente a los buscadores. El 50, ¿de cuántos dominios? Como se pueden dar cuenta, hay una correlación entre la posición en Google y el número de dominios diferentes. Una cosa es, Forbes es un dominio y desde Forbes me puede poner 50 backlinks, pero al final de cuentas es un solo dominio. Lo que Google espera es que hayan varios dominios y varios backlinks, no un solo dominio que tenga 50 backlinks. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces hay una correlación entre el número de dominios y la posición en Google. Y los últimos 8 para terminar, de ñapa adicionales. El número de backlinks, acuérdense que hay backlinks follow y no follow. Es decir, quien les sube el backlink les puede poner que es un backlink y le dice a Google, ¿sabe qué? Como es pagado, no lo siga. Entonces tengan mucho cuidado porque si bien hay mucha gente que dice que los backlinks follow y no follow se comportan igual, hay muchas teorías que dicen que los backlinks follow y no follow no tienen la misma importancia para Google. Entonces, siempre cerciórense que ojalá que los backlinks sean follow para no correr riesgo. El anchor text, es decir, si yo me quiero posicionar sobre la palabra audífonos, lo ideal es que desde otro medio le pongan un link sobre la palabra audífonos. ¿Para qué? Para que Google entienda que ese backlink lo que quiere básicamente es recomendar el artículo que hay en mi medio que habla de la palabra audífonos. Está claro que los links que vienen desde websites.edu.gov son súper valiosos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que les mencioné hace un momentico, la importancia del domain rating o domain authority de los backlinks. Es muy importante que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un backlink desde un medio que tiene domain rating de 10, si mi medio tiene un domain rating de 30, a que si mi medio tiene un domain rating de 30 y un medio que tiene domain rating de 90 me recomienda. Entonces es muy importante el backlink desde qué tipo de medio viene. El TLD, acuérdense que se llama el Top Level Domain Backlink. Es decir, si yo quiero posicionarme en Colombia, o quiero posicionarme en España, o quiero posicionarme en México, los dominios que me recomiendan deberían ser del país de donde yo me quiero posicionar. Entonces hay que tener en cuenta el Top Level Domain Backlink, porque de una u otra forma eso ayuda a posicionar en el país a donde a mí me interesa. La ubicación de los backlinks dentro de la página. No es lo mismo un backlink que esté en el último párrafo que un backlink que esté en el primer párrafo. Entonces hay que tener en cuenta idealmente que los backlinks ojalá estuvieran dentro del primer párrafo. Y por último, la calidad del contenido desde la cual se linkea. Ojo, no es lo mismo que a mí me linkeen desde un artículo que habla de maternidad de gallinas con la palabra audífonos a que me linkeen de un medio que habla de temas de tecnología, dentro de lo cual tiene un artículo que habla de audífonos. Entonces, la calidad del contenido desde el cual se linkea es muy, pero muy importante. Y por último, lo que les dije hace un momento, ojo con los dominios tóxicos.
es muy importante que ustedes aprendan que cuando tienen un dominio que es tóxico, ustedes le puedan avisar a Google que no quieren que ese dominio Google lo tenga en cuenta. Y hay esta plataforma que se llama la plataforma de Disable, que es la herramienta para desautorizar enlaces en el sitio web. Entonces, por ejemplo, en este caso, We Are Content, esto se lo saqué, lo imprimí ayer, We Are Content tiene 251 dominios que nosotros le hemos dicho a Google, por favor, no los tenga en cuenta, porque nos han linkeado 251 que nos dimos cuenta que son tóxicos y que pueden afectar el posicionamiento orgánico de mi sitio. Y bueno, creo que con esto termino. A los que quieran copia de la presentación, me pueden mandar un mail. De todas formas, nosotros les vamos a mandar a todos los que se registraron, les vamos a mandar copia de la presentación. Los que quieran que les hagamos una sesión de consultoría para que revisemos cómo está su sitio en términos de posicionamiento orgánico, lo pueden hacer acá, registrándose en la sección de consultoría digital. Y si ustedes quieren recibir nuestro newsletter en forma permanente, donde tocamos todo tipo de temas de marketing digital, de marketing de contenidos, de SEO y demás, se pueden registrar en este URL que es donde tenemos el newsletter. Y bueno, y con esto termino y abro la sección de preguntas para las personas que les interese. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Veo que hay varias personas conectadas, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, aprovechamos para darles las gracias y este webinar lo repetiré, exactamente el mismo webinar lo repetiré en unos días en abril, por si ustedes consideran que hay alguien que pueda hacerle útil participar en el webinar. Y bueno, y muchas gracias entonces por haber estado con nosotros. Creo que María Borges quería hacer alguna pregunta. Voy a aceptarle acá para que... Ok, acá nos está... Perdón, aquí hay una serie de preguntas. ¿Nos puedes mostrar el tema de... Amanda, a ver, acá hay una pregunta que dice, tener la página en varios idiomas. ¿A qué te refieres con tener la página en varios idiomas? ¿Me podrías aclarar? Amanda pregunta, ¿nos puedes mostrar el tema de los canonicals? Básicamente, Amanda, ¿a qué se refiere el tema de los canonicals? Si es que normalmente cuando hay plataformas de e-commerce, Google entiende que hay muchos casos en los cuales hay duplicidad de contenidos, o cuando tú, por ejemplo, como menciona Gigi, tienes la página para varios países. Entonces es muy importante que si tú tienes el mismo contenido, por ejemplo, para varios países, por ejemplo, para .com.mx, para .es, para .com.co, pero es el mismo artículo, que tú le digas a Google en el artículo realmente que tú estás copiando, digamos, para varios países, que le pongas algo que se llama el rel canonical, donde tú le digas, mire, Google, el artículo realmente que es el principal es este. Entonces tú lo que haces implícitamente es como que le dices a Google, venga, este artículo, si bien usted lo está leyendo, el que verdaderamente usted tiene que considerar para que me lo ponga en las primeras posiciones es el que está hacia el cual, digamos que todos los artículos le ponen, digamos, el canonical. Entonces eso, digamos que básicamente evita que Google entienda que tú tienes el mismo contenido y que lo estás tratando de engañar, implícitamente, porque cuando hay duplicidad de contenido, hay muchas teorías que dicen que Google penaliza cuando hay duplicidad de contenido. Ok, Diana, muchas gracias por los comentarios. Lucía, muchas gracias. Miriam, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan o que quisieran hablar? Si alguien quiere hacer una pregunta, pues levanta la mano y yo le doy la posibilidad para que pueda hablar. Es importante que los que quieran profundizar en esto, ojalá se registren en la sesión de consultoría. Voy a ponérselos acá para que ustedes lo hagan, si les interesa. Básicamente ahí lo que revisamos es cuál es la autoridad de dominio de su sitio, qué contenido es el que realmente les funciona, qué contenido no les está funcionando. Entonces hacemos todo ese ejercicio para que ustedes lo puedan revisar.
Em, Carolina pregunta que si enviaremos la grabación. Sí, vamos a colocarla. José Alejandro pregunta, a la hora de elaborar un sitio web, ¿cómo crees que es más recomendable con plantillas pagadas? ¿Con frameworks como OceanDB, Elementor o por código directamente? Pregunto esto por el tema de la importancia de la velocidad de carga. José Alejandro, nosotros hemos hecho todos los ensayos. Hemos hecho todos los ensayos con We Are Content. Como yo le cuento siempre a la gente, a mí me encanta probar directamente en We Are Content, hacer todos los ensayos. Yo te digo que hoy todo lo de We Are Content, digamos la parte pública, está montada en WordPress, y lo que es muy importante es que antes de seleccionar la plantilla estés perfectamente seguro y entres y revises que la plantilla que vas a utilizar para el diseño del sitio es una plantilla óptima para SEO. ¿Qué pasa? Hay plantillas que desafortunadamente quienes diseñaron la plantilla no estaban pensando en SEO, entonces tiene un montón de códigos por detrás que tú lamentablemente cuando lanzas el sitio te das cuenta que la velocidad de descarga no es la mejor y que finalmente no tienes otra alternativa que volver a hacer el sitio porque la plantilla que seleccionaste era una plantilla totalmente ineficiente para temas de SEO. Eso no quiere decir que no hayan plantillas que sean muy buenas. Nosotros, por ejemplo, ahorita hemos visto que hay una plantilla que se llama Newspaper que funciona muy bien y hay otras 2 o 3 plantillas que muchas veces nos han preguntado y recomendamos. Entonces, yo lo que siempre te recomiendo es entra y busca reviews de la plantilla y pon reviews de SEO. ¿Cómo es? Velocidad de descarga. Entra y pide ejemplos para que tú puedas medir. Mucha gente no sabe cómo medir la velocidad de descarga. Para los que no saben, eso lo pueden revisar con el Google Page Speed Test. Ya les pongo acá el URL para que ustedes sobre esto puedan entrar en determinado caso, sobre ese URL que les acabo de poner, ustedes puedan ver cuál es la velocidad de descarga. Para que tengan en cuenta, eso les va a dar un indicador entre 0 y 100. Si la velocidad de descarga no es buena, ustedes van a estar cerca de 50, 60. Ojalá para móviles, porque les van a salir al lado izquierdo, les va a salir 2 opciones, para móviles y para desktop. Móviles y desktop, idealmente, como se van a dar cuenta, debería estar por encima de 90 en ese indicador. Entonces es muy importante que ustedes estén súper pilas para que siempre la velocidad de descarga medida con Google Page Speed Test sea la adecuada. Juan Carlos pregunta, ¿cuál es el monto aproximado de la inversión en una estrategia de posicionamiento SEO? Juan Carlos, aquí hay de todo. Yo te puedo decir que dependiendo, digamos, de qué tan complicada es tu página, yo te diría, si tu página está muy bien estructurada técnicamente, tú puedes estar invirtiendo en los alrededores de, yo te diría, $1,000 a $2,000 en contenido al mes para que con ese contenido logremos ir posicionándonos sobre diferentes keywords. Si ya tú eres una marca grande y quieres meterle toda la ficha, pues tú puedes estar hablando que los alrededores entre 8 y 10 mil dólares al mes en producción de contenido. Pero si tú quieres empezar pequeño, yo te recomendaría que empieces por ahí con 1,000 o 2,000 dólares. Ojo, eso es solo la producción de contenido. Los backlinks es un tema muy, pero muy importante, como yo se los dije ahora al final. Entonces, todo esto, digamos que va sumando dependiendo de lo que tú vayas necesitando. Yo por eso te recomiendo que si estás pensando en meterte en esto, hagamos una sesión de consultoría donde veamos realmente cómo está tu sitio y con eso tú puedes tener un parámetro, porque hay muchas variables, como te acabas de dar cuenta, que determinan cuánto tendrás que invertir. Pero una vez tú tengas ya esto organizado, yo te cuento, por ejemplo, el caso de We Are Content. Nosotros hoy producimos más o menos 15 piezas de contenido al mes y nuestro posicionamiento orgánico todos los días sube. Y le metemos un dinero mensual en backlinks que puede estar en los alrededores entre más o menos $1,000 en backlinks al mes. María pregunta, ¿utilizando Yoast para WordPress es suficiente la versión gratuita o es indispensable darle la oportunidad de agregar sinónimos a mis keywords si cuento con una página nueva con una industria altamente competitiva? María, yo te digo, no utilices la versión gratis de WordPress, utiliza la versión paga de WordPress. ¿Por qué? Porque le puedes instalar todos los plugins. ¿Y qué plugins son importantes? Por ejemplo, instálale, indiscutiblemente para mí Yoast es importante, instálale Schema es importante, instálale AMP, instálale plataformas para optimización de imágenes, etc, etc. Eso lo puedes hacer sobre todo en la versión
Eso lo puedes hacer sobre todo en la versión paga de WordPress. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si quiere, tiene algún otro comentario. Y bueno, entonces, muchísimas gracias a ustedes y en lo que podamos, pues quedamos muy pendientes y gracias por haber estado.